Listo, aquí Muy ya se buenas escucha. tardes para todas las personas presentes. Es un gusto para el Departamento de Artes Visuales y Estética de la Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle darle el inicio a Lunes con las Artes con un invitado muy especial. Él es el profesor Carlos Betancur Becerra. Carlos es licenciado en Comunicación e Informáticas Educativas, magíster en Comunicación Educativa y aspirante a magíster en Estética y Creación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Su perfil profesional está enfocado en la creación y aplicación de propuestas pedagógicas y comunicativas para diferentes tipos de organizaciones. Su experiencia en investigación está orientada en los estudios del campo de la cibercultura, la comunicación y la ciudad, las tecnologías digitales y su impacto en la sociedad, cultura y educación. Ha desarrollado proyectos transmediales y experiencias de laboratorios vivos para transición hacia las paces. También se ha encargado del desarrollo de plataformas virtuales para la enseñanza y el aprendizaje en línea y se ha desempeñado como co-creador de contenidos digitales con metodologías creativas en diferentes áreas y disciplinas. Carlos, es un gusto para nosotros tenerte hoy en esta tarde de Lunes con las Artes. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchísimas gracias a Sandra, a Álvaro y a la universidad, por supuesto, por la invitación. Eh, Quiero pues como agradecerle fundamentalmente pues a Sandra por esta invitación que me parece pues como un escenario supremamente valioso para quienes, digamos, podemos aprovechar para compartir como un poco de lo que hacemos a veces por fuera de la institucionalidad o muchas veces también dentro como parte de la investigación. En este caso, digamos, yo lo que quisiera compartirles con ustedes es como un avance de un proyecto de investigación-creación que vengo trabajando desde hace un tiempo. Como lo decía Sandra en la presentación, digamos, a mí me ha interesado como muchísimo el asunto de la creación. Por tanto, de ahí también se despliega como el interés por hacer una maestría en estética y creación. Lo de la estética fue, digamos, como un encontrarse y un encontrarnos también, yo digo que con un campo disciplinar, pues como que me ha traído a mí como muchos elementos para la comprensión, digamos, de lo que hago y finalmente, pues ahí es donde adquiere como todo el sentido. Entonces, en ese orden de ideas, pues es un avance de mi trabajo de investigación-creación en el marco de la maestría en comunicación educativa. Lo llamo avance porque realmente lo que alcanzo pues como a comentarles hoy y también la invitación es a que podamos como conversar sobre estos temas es una pequeña caracterización digamos de lo que he podido pues como construir durante estos años y que voy a intentar pues como que el tiempo sea el justo para poder ser muy claro, ¿cierto? Mi pregunta, digamos, por los laboratorios surge al intentar ubicar como un régimen diferente en cuanto a las formas en cómo se plantean hoy como los escenarios de producción, que puede ser producción artística, experiencia estética, producción o desarrollo tecnológico, comunicativa, educativa. Es decir, hoy nos enfrentamos, digamos, como a una especie de configuración colectiva que emerge, digamos, en esta figura de laboratorio y que ha sido, digamos, como mi pregunta durante los últimos 7 años y es ¿por qué? ¿Cierto? Digamos, uno encuentra autores como Bruno Latour que dicen es que estamos ante una nueva forma y configuración de sociabilidad, Pierre Levy que habla acerca de las inteligencias colectivas, los espacios antropológicos y una resignificación del vínculo social, Félix Guattari con un nuevo paradigma estético, ¿cierto? Es decir, uno puede encontrar como diferentes autores que están como proponiendo, o más bien, que han escrito para entender un poco como este asunto de por qué nos reunimos en un espacio colectivo y por qué hoy ya no lo llamamos taller, sino que lo llamamos laboratorio, ¿cierto? Y en esas dinámicas de laboratorio, mi idea siempre ha sido como comprender estas nuevas formas de trabajo que tejen, por supuesto, como relaciones, no solo entre las formas de producción que emergen allí, sino relaciones con las personas, con las técnicas y con las tecnologías. Porque si bien prestaron atención como a lo que leyó Sandra sobre mi perfil, pues yo estoy siempre como entre ese límite
como de la práctica artística, porque me gusta trabajar con artistas, pero también en el límite con la investigación académica, porque soy profesor, pero asimismo como esta pasión mía como por las tecnologías, por la comprensión de la cibercultura y estas nuevas formas de sociabilidad. Entonces, es como en ese tránsito, en ese lugar donde yo me ubico como para pensar, digamos, en este asunto de las dinámicas de creación. ¿Qué se entiende por laboratorio? Es una pregunta, digamos, clave que muchos se hacen desde 1989, cuando nació el primer Media Lab en el MIT, pero que fue, digamos, como tomando otras vertientes y otras formas, digamos, donde el laboratorio se hace como cada vez más evidente y toma como mayor protagonismo dentro de los procesos de transformación cultural, social, educativa. Casi que yo tengo una hipótesis allí desde hace algunos años, que no la he trabajado, pero pues valdría la pena si algún día nos animamos con algunos pues aquí compañeros y que me están escuchando, que casi como que hoy para cada necesidad puntual que nace o que se puede visibilizar en el mundo como campo de visibilidad, nace como una especie de respuesta, como un laboratorio. Entonces uno puede ver cómo en el Media Lab Prado en Madrid, por ejemplo, en Mataderos, empiezan a configurarse como unas formas de sociabilidad alrededor del Museo Prado, y emergen, digamos, como laboratorios ciudadanos, laboratorios de innovación, laboratorios educativos, casi como para ir resolviendo como problemas donde el Estado incluso no puede como resolverlos, o en el caso, por ejemplo, personal, donde nos invitan hace más de 3 años a construir unos laboratorios para la mediación de las paces, ¿cierto? O la mediación, digamos, de iniciativas o reconocimiento y visibilidad de iniciativas de paz en territorios de posconflicto. Y así como que se han creado como una serie de redes de laboratorios que a mí pues me fascinan, o sea, como figuras de investigación me fascinan mucho, porque yo veo allí como otras maneras de hacer, otros modos de hacer, y que se empiezan, digamos, a configurar en diferentes prácticas que desbordan a veces incluso el campo artístico, y que se mezclan con otras disciplinas. Entonces, ¿qué se entiende por un laboratorio? Y yo se los puedo decir desde diseñador y codiseñador de laboratorios, desde la revisión bibliográfica eh, yo creo que un texto clave, digamos allí, que es el de Estéticas de Laboratorio de Reinaldo Laga, ¿cierto? Desde mi observación participante y no, por ejemplo, de muchos laboratorios que se han hecho en la maestría en estética junto con el Banco de la República. Bueno, como desde todo eso yo podría decir que son espacios multidisciplinares. Son espacios donde no hay, donde vos no adquirís, digamos, como un conocimiento, sino que se construyen saberes, y eso ya implica de fondo toda una transformación frente a las expectativas mismas, digamos, que ofrece o que puede ofrecer un laboratorio, que nace, digamos, de una necesidad y de trabajo colaborativo y colectivo, que propone una serie de cambios en cuanto a la comprensión de la técnica y la especialización como un saber dentro del vínculo que se generan con otras personas, y también el despliegue técnico que genera, digamos, un laboratorio, que termina siendo muy diferente, digamos, a la noción de taller, que está, digamos, mediada por un profesional, experto, un artista, y que tiene, digamos, como sus aprendices, ¿cierto? Y que el propósito, digamos, de un taller es como en el desarrollo de la habilidad técnica para un fin específico. Ese fin específico es como muy subjetivo porque es de cada quien, ¿cierto? Y yo creo que ahí uno encuentra como un punto interesante frente a la noción de taller y laboratorio, y sobre todo como en esta relación como multidisciplinar, sobre todo porque en un laboratorio pues puede ser un laboratorio de creación artística, y no tiene que pertenecer, digamos, todo el público, digamos, no tiene que ser artista ni tiene que estar relacionado con un ejercicio creativo. Y lo mismo podría suceder, digamos, en laboratorios como los laboratorios de hackers, donde van artistas y van estudiosos de las artes visuales y van arquitectos
y se generan trabajos de hackeo con dispositivos y no necesariamente son expertos, digamos, en programación. Por lo tanto, digamos que hay una revalidación del error a partir de las acciones de experimentar que son claves dentro del laboratorio y que, digamos, se alejan un poco de la noción de taller de instrucción, ¿cierto? Que es como a lo que nos tenían, digamos, acostumbrados a todos. Vamos a hacer un taller sobre tal cosa, vamos a hacer un taller sobre tal otra, ¿cierto? Y la noción de taller se convierte como en escuchar a un experto hablar sobre algo y con un ejercicio, digamos, práctico allí. ¿Qué se puede entender por ese laboratorio? Como un campo práctico donde está atravesado por una multidisciplinaridad, ¿cierto? Y donde hay unas necesidades y unas soluciones que se buscan a partir de la experimentación concreta de varios que participan allí y que esto, digamos, genera o permite, digamos, entender un poco más como estas propuestas de Pierre Levy sobre las inteligencias colectivas, que no es más que una antropología o intentar hacer una antropología por un ciberespacio, ¿cierto? O por espacios antropológicos que son espacios afectivos. Y bueno, entonces yo comienzo, digamos, por allí, por preguntarme, digamos, sobre esta noción de laboratorio y trato como de vincularlo o de comprenderlo más bien como en tres dimensiones estructurales de la experiencia de laboratorio. Ya no lo llamo como un escenario solamente, sino como vivir la experiencia de laboratorio, que incluso el próximo lunes van a poder, pues, como tener a Diana, que les hable un poco como de esa experiencia de habitar, construir, un poco como desde la propuesta Heidegger, ¿cierto? De pensar, habitar y construir un laboratorio. Entonces, esto es como esa dimensión estructurante o las dimensiones estructurales del laboratorio, yo las pienso partiendo, digamos, de una investigación que antecede, digamos, la mía, que es la investigación de mi esposa, pues obviamente de Ana Carolina Suárez, donde trabaja la noción del laboratorio en relación a una estética relacional. Es decir, en el laboratorio, y una de las características fundamentales del mismo, de toda experiencia de laboratorio, es que uno tiene unos grados de implicación afectiva con el otro o con los dispositivos y técnicas que se producen allí. Esta, digamos, yo la entendí, pero luego cuando yo leí la tesis de ella y la escucho a ella, y yo me pregunto por la creación, pues para mí fue, digamos, como revelador encontrar un punto, digamos, de investigación allí interesante y traté de unirlo también como con esto que es como la experiencia que yo he podido captar de mi propia experiencia de laboratorio. Es que también hay una dimensión tecnoantropológica, en el sentido en que todo laboratorio despliega unas técnicas y que esas técnicas, no como los había propuesto André Leroy Gurhan y tampoco como los había propuesto McLuhan, las técnicas o los artefactos tecnológicos no son como una suerte de extensión del cuerpo, de virtualización del cuerpo, ¿cierto? Como la mano que virtualiza, digamos, el cuchillo para cortar, sino más bien desde una dimensión de que la virtualización es una acción de la técnica es una virtualización de la acción humana. Por lo que el cuchillo no virtualiza la mano que corta, sino, digamos, como lo que virtualiza es la acción de cortar, específica de cortar. Por tanto, en los laboratorios, yo lo que veo es como una suerte de acciones que están virtualizándose permanentemente y que están produciendo un despliegue técnico específico. Por los que yo he diseñado y en los que he participado, uno siempre ve que hay una intención de resolver algo y la técnica va apareciendo poco a poco, se va desplegando, ¿cierto? Y allí en ese despliegue técnico es donde se empiezan a configurar como espacio, lugar y sitio, digamos, en este sentido, como muy desde Félix Duque, se empiezan como a configurar las relaciones que uno tiene con los otros, los saberes, las habilidades y finalmente como la intención de crear. Y hay una relación, hay una dimensión también tecnopoética, que esta sí yo no la había pues como rastreado ni la había pillado bien. Esta casi que me la sapió un profesor, el profesor Jairo Montoya. Me decía, hay un asunto, digamos, hoy que es clave también entender, me decía, y es que a veces como en esta situación de pensar lo artesanal versus la reproductibilidad técnica, ¿cierto? Llamamos arte a lo que se produce con las manos, pero hay una especie de
poyetez que se está desplegando también técnicamente. Entonces, desde esa poyetez, digamos, me paro sobre todo como un autor que se llama Pérez Salabert, recomendado también por el profe, y pues que hice una lectura sobre la teoría de la creación en el arte, y luego en una conferencia que él hace que se llama Tecnopoyética, logro como comprender mucho mejor cómo uno puede, más allá, digamos, de nombrar o de decir que lo que se produce en un laboratorio es arte, es más bien como poder comprenderlo como un tipo de novedad, de producción novedosa, ¿cierto? Y por eso, digamos, el título de la conversación de hoy. O sea, aproximaciones hacia el crear, el descubrir y el inventar como lugares de la innovación. Y hacia eso quiero pues como apuntarle yo tanto en mi trabajo y como en esta pequeña conversación pues que estamos teniendo hoy. Y aquí es lo que yo le contaba ahorita al profe Álvaro y a Sandra. Ahorita le digo profe Álvaro porque también es como una especie de respeto, porque en este sentido Álvaro fue mi profesor en la maestría en estética, y fue gracias al seminario de investigación creación de Álvaro que logré como encontrar, digamos, como un concepto que me permitiera a mí realmente como poder llamar, describir como esto que yo estaba intentando comprender o que yo podía ver como campo de visibilidad dentro de mis prácticas o experiencias de laboratorio. Y llegué, digamos, como a este concepto de dinámica. Les contaba ahorita a Sandra y al mismo Álvaro que yo recuerdo en ese laboratorio, en ese seminario, que pues también era como una especie de laboratorio, que yo hice un fanzine, y a partir de los referentes que Álvaro me proporcionaba sobre su propia práctica artística y de trabajo en su maestría, yo intenté hacer como una especie de pulsómetro, terminé haciendo un fanzine como para medir la intencionalidad que tienen las personas para crear. Pensaba, digamos, como en muchas de estas fuerzas, como lo llama allí, comprender las dinámicas implica como la comprensión de hechos o fuerzas que actúan en un fin determinado, es decir, como estudiar el movimiento, en este caso creativo o de novedad o de innovación, que está en relación con esas causas que lo producen, ¿cierto? Era como, eso lo logré mucho después, pero esto empezó, digamos, ahí ese germen a parasitar en mí, pues, y en mi cabeza desde ese seminario. Digamos que para esa comprensión es necesario como la observación en el tiempo de un sistema funcional. El sistema funcional para mí lo entiendo como el escenario de laboratorio, y hallar las posibles causas dentro de ese laboratorio que provocan, digamos, esos cambios de estado y movimientos en el espacio, casi como en ese universo de sentido que se comparte dentro de un laboratorio. Es como mirar cuáles son las causas que van generando esa motivación y esas intenciones de crear algo colectivamente, con el objetivo de describir, digamos, esos factores capaces de producir alteraciones en el propio sistema funcional, que sería como la experiencia de laboratorio. Eso es un poco como como la descripción académica, pues, de este asunto, ¿cierto? Entonces, por eso me interesa mucho como nombrarlo también como las dinámicas, porque ahí es como en esa serie de hechos y fuerzas que están a veces desequilibradas, a veces se equilibran, a veces se van todas para un solo lugar, y a veces porque es que yo siento que el trabajo, digamos, cuando uno diseña laboratorios o cuando uno propone laboratorios o experiencias de laboratorios, lo metodológico se lo vuelve a uno una cosa como de mucha incertidumbre, porque cuando uno planea, uno lo planea sobre, o más bien como sobre unas expectativas, sí, y sobre esas expectativas uno genera como ciertos parámetros metodológicos. Pero la verdad es que los laboratorios, la creación es incertidumbre. Vos planeas un diseño de experiencia de laboratorio y puede resultar en nada, ¿cierto? O puede resultar en muchas cosas, o puede resultar en una o dos cosas, ¿cierto? Y eso, por eso, yo creo que es como también una de las grandes motivaciones de comprender que el asunto no está justamente en lo metodológico, sino en la experiencia concreta que se puede desplegar técnicamente dentro de un laboratorio para producir, digamos, algo, ¿cierto? Y no con esto quiero decir que la metodología no sea interesante o que no sea importante. Lo que quiero decir es que esta metodología, como la hemos
entendido muchos que parecía como una especie de una noción de taller, tiene que modificarse y volverse muy plástica en el sentido en que se pueda flexibilizar lo suficiente cuando la necesidad de voluntad de creación lo requiera, y se tiene que endurecer cuando se esté, digamos, como en esta obsesión o deseo obstinado de creer y querer hacer algo, ¿cierto? Entonces, ahí es como uno de los aprendizajes también como claves dentro de esta experiencia de laboratorio. Bien, entonces, teniendo yo eso claro, entonces yo me propongo, bueno, decir, bueno, ¿dónde está la novedad de este asunto, cierto? Entonces, cojo mis dos autores, un autor que he trabajado toda la vida, que es Pierre Levy, que además pues me parece un tipo súper brillante y que viene pues como de la escuela de Deleuze, de Michel Serres, bueno, y que está vivo y que además uno le habla por Facebook o por Twitter y le responde, y que, bueno, es un tipo pues como muy valioso pues para, al menos para encontrarle sentido también a mi propósito académico de investigación. Y el otro es a Pérez Alabert, que lo encuentro también, digamos, a través del profesor Jairo Montoya. Entonces, como mi problema no es sobre las dinámicas solamente, sino las dinámicas de creación dentro de los laboratorios, Pérez Alabert me dice la voluntad como una fuerza dinámica que lleva justamente a una obstinación capaz de transformar el crear en creación. Eso lo dice en la teoría de creación del arte, un libro pues que es cortico y muy fácil de leer. Y yo encuentro inmediatamente como una relación con un texto de Pierre Levy que se llama ¿Qué es lo virtual? Y dice que es un combustible que alienta dicha fuerza a recrearse, que no es otra cosa que una potencia, es decir, esa fuerza o esa dinámica es una especie de potencia considerada por Pierre Levy como un vector de creación, que también implica la producción innovadora, ¿cierto? En ese terreno es como si uno, como que el arte en algún momento, perdón, la estética en algún momento toma distancia para revalidar su estatuto disciplinar de estudio y deja el arte como a un ladito, pero eso, digamos, es como utópico a veces, porque luego vuelven y se chocan y la estética va a necesitar nuevamente del arte para comprender otros procesos y bueno, y aquí yo vuelvo como a eso. Yo digo, pues pucha, aquí me toca volver, pues yo no soy artista como ustedes lo vieron, ¿cierto? Me gusta trabajar como en ese límite con artistas, pero yo no produzco, digamos, obra, yo trato de hacer es como de proponer escenarios y experiencias estéticas más que de creación, pero me toca entonces volverme a meter como al campo de la producción artística, sobre todo con Pérez Alaver, para poder comprender como todo este asunto de la novedad y que nos sirva, digamos, a todos, que nos sirva tanto al profesor que se está pensando un laboratorio educativo como al que se está pensando un laboratorio ciudadano, que también lo hemos hecho aquí en Pereira con la alcaldía hace unos años, ¿cierto? Y como pensar en esos campos disciplinares a veces como tan diversos. Bien. Pero aquí hay un asunto, digamos, clave que yo también comprendí hace mucho tiempo, y es que cuando uno se plantea, digamos, la creación, más allá, digamos, del acto creativo de Duchamp y del giro conceptual, es cierto, porque estamos, digamos, en un régimen completamente diferente en términos de laboratorio, que implica el trabajo colaborativo, que implica una resignificación del vínculo social, que no todos despliegan, digamos, como unas capacidades y habilidades para producir, pero que la obra o lo que se produce, digamos, se produce es colectivamente y sale como de esos laboratorios. Entonces, yo venía también como descubriendo una cosa, y es que cuando uno está creando, Pierre le dice que esa creación es muy diferente a realizar un posible, porque un posible ya está constituido en la existencia. Lo único que le falta es concretarse, es ser posible, ¿cierto? O sea, ya está determinado. Que el hecho, digamos, de uno crear algo de la nada, pues tampoco, porque uno crea a partir de lo actual, de lo que es en este momento, y uno, cuando las condiciones no están en términos de lo actual, pues tampoco se puede crear. Por lo tanto, lo que es en acto es lo que es. Pero la potencia sí, digamos, es como una especie de vector de creación, ¿cierto? Que tiende a recrearse, una fuerza de recreación. Y eso virtual lo entiende uno muy fácil cuando ve este ejemplo. Es decir, el árbol está virtualmente dentro de la semilla. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un árbol que está en potencia dentro de una semilla, que en acto es una semilla, ¿cierto? Pero que la fuerza
que va a tener ese árbol para recrearse a él mismo va a depender de una serie de condiciones, de una serie de estímulos, de dinámicas que puedan el campo estar regado, que cuente con buen clima, que tenga, digamos, capacidad para recibir el sol, la luz, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, no es posible que ese, o sea, yo no podría decir que ese árbol es un posible, que efectivamente se va a concretar en árbol, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido, esa metáfora me sirve a mí mucho para plantear el ejercicio de laboratorio, porque yo digo, bueno, si hay unas potencias que uno empieza a descubrir en los trabajos de laboratorio, y el problema de esas potencias es justamente cómo metodológicamente luego uno intenta como desplegar una técnica que dé lugar a esa potencia, ¿sí? Bien. De manera que la creación de un imposible, va a decir también Salabert, implica la producción, el empeño de un sujeto en pos de ese objeto. En este caso de sujetos en pos de varios objetos o un objeto o a veces nada, como les digo, que concretizado tiene como resultado un algo diferente al posible. Es decir, a la creencia y las expectativas iniciales es un virtual enclave de posibilidad que al concretizarse determina una diferencia con el origen y se constituye en clave de innovación. Por lo tanto, todo proceso que se haga dentro de ese universo simbólico que uno comparte en las experiencias de laboratorio, digamos, no se podría dar la innovación dentro de ese universo simbólico. Por lo tanto, lo que hay que hacer es una deslocación de los procesos de racionalización para tocarlos frente a otros procesos como los estéticos, los históricos, los simbólicos, los técnicos, ¿cierto? Y de ahí, digamos, la importancia de pensar en experiencias multidisciplinares, que esa deslocación de ese universo genere, digamos, como una especie de obstinación o de creencia obstinada sobre algo que se quiera crear. Por eso es muy importante, digamos, la frase de Pérez Salaver para mí, es decir, llevar del crear a la creación no es más que una fuerza obstinada que uno colectivamente comparte en un laboratorio para crear algo que es casi un atentado al universo simbólico donde ese algo no está. En otras palabras, si uno se imagina, digamos, el universo simbólico que comparten todos los participantes de un laboratorio, como el sentido, el opuesto del sinsentido es lo que está por fuera de esa membrana. Pues, lo que hace un proceso, tanto el artista, por ejemplo, en su trabajo, digamos, personal, subjetivo, es vivir justamente en el límite, en la frontera del sentido y del sinsentido para ver cómo mina eso y se expande, digamos, el universo simbólico para que luego en la configuración de ese sinsentido posible, de lo que uno está creando, todo el mundo diga, ah, claro, yo hubiera hecho eso antes, ¿cierto? Es decir, la configuración de la novedad está en que es casi un atentado a ese universo simbólico. ¿Y quién hace eso sino el arte? ¿Cierto? Por eso yo digo, yo recurro al arte otra vez como excusa para entender estos procesos, porque el arte es una regla de las es una regla, el arte lo que hace es jugar con las reglas de la cultura. Y en ese juego de las reglas con la cultura, pues el arte lo que hace es deslocalizar un poco como la razón y poner a dialogar otros elementos que uno aparentemente dice, esto es una estupidez lo que estoy haciendo, y finalmente termina en un acto novedoso que uno dice, pues pucha, esta persona cómo pensó eso, ¿cierto? Y ahí es donde, digamos, ocurre la novedad. Ahora, el problema es ubicar entonces cuáles son esas acciones novedosas. Es, digamos, el asunto que a mí me ha tomado como mayor tiempo. Pues la novedad está en crear, en descubrir o inventar, ¿cierto? Para mí son los lugares de la innovación. Está en el juego ese sentido, digamos, equilibrado de lo común, en un desbalance de sentido, nos pone enfrente, digamos, una potencia, una capacidad para sorprenderse y darse cuenta que por medio de dichas acciones, tanto de crear, descubrir e inventar, está lo que ahora tiene sentido ante los ojos de todos, pero que antes, pues digamos, no era reconocible. Es una destrucción del andamiaje del universo simbólico para reconfigurarlo de manera novedosa en lo común. Repito, aquí a mí no me interesa, digamos, poner como en el estatuto del arte lo que se produce en un laboratorio, porque no lo es, ¿cierto? Además, tampoco sería como la pregunta que nos
llame, digamos, en este nuevo milenio, digamos, sobre el arte. O sea, no es si esto es arte o no, sino lo que da que pensar y da que sentir, ¿cierto? Eso es otra discusión. Lo que sí me parece es que los laboratorios, en su experiencia, sí están, digamos, en un ejercicio de simbolización del mundo, y que los lugares de esa novedad se dan en términos de un despliegue técnico que permite crear, que permite descubrir o que permite inventar, y que en ese tipo de configuración de sentido es donde se da, digamos, como los procesos de innovación. Eso es como uno de las ideas que quisiera pues como dejar como clara de esta charla, y es las tres son unas vías para ampliar, digamos, ese concepto de innovación. Y el concepto de innovación no es más que una ampliación del mundo de los saberes con los que uno construye y da sentido al mundo. Bien, y que es en ese ejercicio, digamos, de atentar contra ese mismo universo simbólico donde adquiere sentido lo que uno está haciendo, ya sea en términos prácticos, conceptuales, o sea, digamos, dándole como lugar a cada una de estas configuraciones específicas. Yo luego intento como configurar entonces esos lugares a partir de acciones, ¿cierto? Yo digo, bueno, cuando se crea, es, digamos, una acción que se configura en dar lugar. O sea, dar lugar al sentido que tiene lo que yo estoy haciendo al interior de un laboratorio. Cuando descubro, es que el mismo laboratorio me permite dar con el lugar para yo construir sentido de lo que estoy haciendo. Y cuando invento, lo que hacemos colectivamente es hallar el lugar donde eso tiene sentido, ¿cierto? Y en ese dar lugar, dar con el lugar y hallar el lugar, es donde se empiezan a configurar esos tipos de acciones que son innovaciones o configuraciones novedosas que se producen al interior de un laboratorio, ¿cierto? Eso es como, digamos, como la apuesta mía en términos de investigación-creación. ¿De dónde saco esto? Hay un texto muy bello de Esculpir una idea de Félix Duque, y Félix Duque, digamos, propone como que el hombre da lugar, más bien es así, el interés está en poner en evidencia los espacios que se configuran, y para ello, digamos, Félix Duque plantea que el hombre está en el espacio al dar lugar, ¿sí? El hombre entiéndase por ser humano. O que es lo mismo decir, en el dar lugar, que es la creación, en el dar con el lugar, que es el descubrimiento, y en el hallar el lugar, que implica la invención, hay una acción que abre lugar a la cosa objeto, a la que denominaba Heidegger, la cosa objeto, que es, digamos, la práctica artística en este caso, pues como para que nos sirve incluso pues aquí para comprenderlo, donde se configura sitio, es decir, el espacio de las significaciones da lugar a la técnica para la creación, el descubrir o inventar, y marcan sitio al yo poder comprender el laboratorio como una suerte de huella, transcurso, inscripción, donde yo puedo decir, es que esto lo hice en el laboratorio, ¿cierto? Esto lo hice en el laboratorio. Por lo tanto, hay una configuración espaciotemporal, hay un tipo de acción novedosa, pero también hay una especie de tipo de condición de lo real que está, digamos, aquí implícito. Yo lo que les acabo de exponer es básicamente una partecita muy pequeña de mi investigación, que tiene que ver justamente con el tipo de acción innovadora, que es dar con el lugar, con el sentido de lo que uno hace dentro de un laboratorio, que se comienza, digamos, a configurar al dar con el lugar, dar lugar o hallar el lugar. Pero repito, aquí hay una configuración como mucho más grande, que yo lo dejo ahí como en una transparencia, donde hay una configuración espaciotemporal del espacio, lugar y sitio, donde la técnica, desde esa dimensión tecnoantropológica y en el laboratorio, le permiten a algunas personas dar con el lugar de la técnica, por ejemplo, o hallar la técnica para la innovación, ¿cierto? O dar lugar a la técnica para la creación.
pero también a veces como son muy variadas las personas con sus intereses y expectativas que asisten a un laboratorio, en el sitio se puede dar lugar con el proyecto, con la obra, con el artefacto o con la experiencia, o dar lugar en el proyecto a la obra, artefacto o hallar ese proyecto también allí. Entonces, para mí, digamos eso que anuncia un poco la ontología de la distancia en en esta dimensión, digamos, como tecnoantropológica, lo que anuncia Guattari con el nuevo paradigma estético, es justamente, digamos, como este asunto de que lo colectivo llama hoy en todos los ámbitos, especialmente en el arte contemporáneo, para poder uno, pues, configurar un tipo de acción innovadora que le permita a uno darle sentido al mundo. Era eso. Muchas gracias, Carlos. Sí, quisiera es como conversar con ustedes y poder como hablar sobre este asunto. Sí, aprovecho entonces este espacio para darle pues voz a las personas que están aquí. Pueden activar sus micrófonos también para solicitarles muy amablemente que diligencien la asistencia al Lunes con las Artes que está puesto en el chat. Y bueno, pues a partir de este momento podemos empezar a conversar con Carlos. Un poco para abrir el diálogo mientras las personas se animan, Carlos. Pues justo quedó la transparencia aquí puesta, donde hablas de espacio, lugar Sí. y sitio. Y la primera pregunta que me surge es, ¿cuál es esa diferencia entre lugar y sitio? Si bien es cierto que allí está dada como proyecto, como obra, como artefacto, como experiencia, pues Sí. tenemos casi que una idea de sinónimos entre lugar y sitio, pero sabemos pues que eso tiene unas características que los hace genuinos y particulares, ¿sí? Que los hace diferentes. ¿Cuál es Sí. la diferencia? Sí, Sandra, mira, digamos, aquí me apego un poco como a Félix Duque cuando lo propone, porque es finalmente él del que yo tomo, digamos, un poco como estas configuraciones espaciotemporales. Y hay una cita que se conoce mucho de Heidegger, que es el Das Rein Rein, ¿cierto? El hombre hace espacio al podar el espacio también, ¿cierto? Es un poco como al abrir espacio, ¿cierto? Pero al abrir espacio, lo que estás haciendo es la aplicación de una condición o de una acción técnica. Es decir, que puede ser a través del arado, puede ser a través de una herramienta donde tú haces espacio, ¿cierto? Esa configuración de dar lugar es una configuración técnica. Por lo tanto, el lugar se construye al tú hacer espacio con la técnica, ¿cierto? Y eso en el laboratorio es cuando tú despliegas una técnica específica al interior de un laboratorio, llámese programación, llámese una técnica de práctica artística específica, una técnica de pensamiento, de conceptualización, de todo lo que estás es configurando lugar dentro de un espacio de sentido. Y bien, digamos, hasta ahí está como el ejercicio concreto entre espacio y lugar. Pero cuando ese abrir lugar, esa acción, deja una huella, empieza como a constituirse como una suerte de marcador, como de inscripción dentro de ese lugar que marca un sitio específico de ese lugar y que te permite a ti definir en términos identitarios o de lo que consiste tu hacer marcado o relacionado con esa práctica, digamos, o técnica que hiciste. Por tanto, el sitio dentro del laboratorio es como concretar específicamente algo, ¿cierto? En los laboratorios, cuando concretas algo, dices, es que este paisaje sonoro lo hice en el laboratorio junto con un poco de participantes, ¿cierto? Este producto sonoro, ese producto sonoro se convierte en una huella, en una memoria, en una especie de inscripción que te permite a ti definir identitariamente lo que haces frente al ejercicio colectivo donde lo hiciste, ¿cierto? Entonces ahí es como un poco, como se entiende, digamos, esta configuración de espacio, lugar, sitio en las experiencias de laboratorio. Asimismo me surge otra pregunta, Carlitos, qué pena que tengo, porque lo voy pensando en el sentido mismo de la experiencia. Sí. Y tiene que ver, ahora que hablas tanto de la técnica, ¿cierto? Y de cómo se configura un sitio dentro de la técnica, que
pareciera, como lo explicas, que está contenido. Y es Sí, cómo hacerlo desde el proceso de planificación si uno sabe que en el laboratorio puede pasar cualquier cosa. Me explico. ujú, Cuando uno está armando la propuesta, uno cree saber qué va a ser ese objeto final, ¿cierto? Como que ese sí, artefacto, experiencia, técnicamente uno cree que puede resolverse de una manera, pero uno sabe que cuando se activa el laboratorio, cualquier cosa puede suceder, sí, aparecer y total. desbordarlo a uno en el espacio del laboratorio. Ujú, Pero finalmente deben haber unas pequeñas certidumbres frente a ese saber técnico que te permite decir, mira, yo creo que va a salir tal cosa. Realmente cuando tú lo estás diseñando, pensando de qué echas mano para tener esas pequeñas certidumbres técnicas si sabes que en el laboratorio cualquier cosa puede pasar. sí, fíjate que a mí me ha pasado que pienso, digamos, como laboratorios donde yo tengo como grandes expectativas, ¿cierto? Pérez Alavera habla que dónde se ubica, digamos, como, dónde se ubica la estética, digamos, allí, y es una frase que me ha servido también como para darme un poco de paz mientras estoy diseñando un laboratorio, y es como que fácilmente entre el diseño que antecede la idea y, digamos, la técnica, está justamente como operando una especie de estética, ¿cierto? Porque hay una especie de relacionamiento entre esa idea potente y un despliegue técnico específico. Entonces, a veces la certidumbre de dónde se busca o dónde la encuentro, ¿cierto? La encuentro, digamos, en propósitos más desde la experiencia o de la propia estética relacional. Es decir, el no desconocer, digamos, el hecho de que todos tienen ciertas habilidades que no necesariamente tienen que ser saberes académicos o técnicos específicos, sino poder utilizar ese recurso del saber de alguien o de algo, que saben de algo, para desde allí centrar, digamos, lo metodológico. Por eso, si bien uno diseña previamente y tiene unas expectativas, es muy importante los primeros encuentros de laboratorio y el conocerse específicamente con las personas con las que va a participar en ese laboratorio, porque de ahí, de esa primera experiencia, regularmente, siempre me cambia todo el laboratorio. Entonces, siempre hay un diseño posterior a ese laboratorio y donde yo voy mirando, digamos, las expectativas reales de este ejercicio. El caso puntual fue, yo recuerdo, estábamos haciendo un laboratorio en Samaná, Caldas, virtual además, por Meet y por llamadas al mismo tiempo, o sea, llamadas grupales y Meet, una cosa pues loquísima, pero pues también digamos como muy loco esto de hay que continuar con los proyectos porque pues hay que presentar resultados, ¿cierto? Y entonces yo pensaba como en toda la experiencia y por eso decía ahorita como una ontología de la distancia. Me leí este libro de Mauricio, de filosofías de la comunicación en la era de la telemática y decía, bueno, ¿cómo genero yo una experiencia sobre paisaje sonoro eh, con personas que son campesinos que vienen, digamos, afectados por un tipo de violencia específica por el conflicto armado? Y decidimos abrir los micrófonos y guardar silencio. Y empezaron a aparecer, digamos, como sonidos de vacas, de gallos, ¿cierto? Y empezamos a grabar todo eso. Y yo decía, bien, o sea, como la experiencia de no más de escucharnos, de aplicar como los 5 consejos básicos para la escucha, nos sirvió a nosotros para producir una serie de paisajes sonoros mezclados, donde solamente tenían que abrir el teléfono. Es decir, ellos no saben, o al menos estas personas no sabían de Audition, de Audacity, ni que hay micrófonos con condensador, ni nada de eso, ¿cierto? Pero cuando nosotros pudimos como grabar todo eso y luego devolverles a ellos toda una grabación de un paisaje sonoro de ese encuentro, fue muy bello porque ellos decían, ah, aquí viene mi parte, ¿cierto? Aquí viene mi parte, es la experiencia que está, digamos, inmersa allí. Ese laboratorio, como te digo, lo planeamos por ahí unas 3 veces, porque primero planearlo, digamos, para la presencialidad, luego planearlo en medio de una pandemia, luego encontrar en ese primer encuentro que no había posibilidades de un despliegue
técnico, más bien de formación técnica, que iba a ser, digamos, otro grupo que era encargado como de las comunicaciones. Por tanto, de lo único que nos pegamos nosotros fue la experiencia. Y la experiencia misma va como desarrollando o desplegando como una técnica, o nos va diciendo, no, o nos va, lo mismo, o sea, repito eso, o damos con el lugar de la técnica, o le damos lugar a la técnica, en este caso como de la comunicación a distancia a través de teléfonos y Meet, o hallamos la técnica, ¿cierto? Es la configuración, digamos, de tipo de acción de novedad que vamos como descubriendo también allí. Y en ese sentido, Carlos, pues me parece muy valioso eso que dices, incluso de cara a quienes evalúan ese tipo de procesos, porque lo que uno se enfrenta cuando tiene que ser par de un proyecto que tiene estas características de laboratorio es justamente lo que acabas de decir. Es que hay un prediseño que se puede entregar como la propuesta final, pero uno sabe, uno como par debe también pensar que ese no va a ser el resultado final, pese a que se está diciendo allí que hay y se intenta Sí, caracterizar lo que más se puede el resultado final, pero es imposible, o sea, al final va a pasar algo, no es un poco lo que sí puede suceder en unos procesos que quizás están más controlados en términos de lo técnico, ¿sí? En sí, diseño a vos te dice que el proyecto va a dar una silla con tales características, medidas y te da formatos la silla, y sí, tiene que darte la silla. Pero en este exactamente. caso, sí, yo creo que lo importante también de abordar y es de abordar de cara a quienes también reciben y recepcionan esto en términos de público, en términos de formación de público, pero también en términos de formación de evaluadores de este tipo de procesos. Claro, totalmente. Y a mí me parece que eso es, vea, eso es vital. Esas dinámicas, esos hechos, esas fuerzas que ocurren, digamos, en estos ejercicios, y que yo no sé, pues yo no sé si ahora me entienden mejor como el por qué la preocupación sobre estas dinámicas, ¿cierto? Porque uno cuando planea, digamos, esto, realmente uno va con una incertidumbre tenaz. O sea, muy bacano el encuentro con el otro, sí, muy chévere y muy chévere sentarnos a conversar, pero ¿qué vamos a crear, pues? Y la gente a veces no tiene ganas de crear absolutamente nada. Cuando por allá dicen, oiga, no, mira que a mí los recuerdos, por ejemplo, de esos frijoles que están oliendo en este momento me generan un recuerdo y empiezan a generar memorias de un momento a otro, como una especie de estetogramas. Y uno desde ahí empieza, yo creo que es como de poder uno comprender, digamos, un poco muy bien como yo lo que quisiera con este trabajo es como dejar una especie de rúbrica, como no sé si de rúbrica, pero sí como de poder uno decir en algún momento si está como apretado en un laboratorio y uno dice, ah, pero mira que esta gente sí está dando como con el lugar y el sentido de esto, entonces yo creo que puedo configurar como algo más o menos por allí, ¿cierto? Porque es lo que me ha pasado a mí, como yo soy como buscando una ayuda también en todo esto, porque ese ir sin rumbo, pues para uno es muy difícil, ¿cierto? Y, y también hay que estar como muy atento a la experiencia que sucede en un escenario de laboratorio para saber qué se puede crear. Pero fíjese, quiero como ahondar sobre el comentario anterior que hiciste. Nosotros en la Universidad de Caldas planeamos unos laboratorios y presentamos un proyecto de investigación ante la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Extensión. Todos sabemos pues que ahorita MinCiencias, y yo lo vi también con Álvaro y vos lo sabés, que ahorita tenemos en el CEBELAC pues un poco de productos para uno poder, digamos, certificar, ¿cierto? Pero uno en esa primera planeación, uno dice, ah, van a ser estos, estos y estos. Ahorita tenemos los otros que no pusimos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos ahorita para validar eso? Y mire que la discusión sigue muy vigente porque ahorita no es que no estén ahí, no, están ahí, pero es que esta experiencia de laboratorio lo arroja a uno por unos caminos insospechados. ¿Y cómo hace pues uno ahí? ¿Cierto? Y ese es uno de los problemas que nos afrontamos, digamos, con esta experiencia de laboratorio. Yo creo que quien se meta a hacer un laboratorio tiene que tener en cuenta también es todo esto, como que estas cosas, pues nadie se lo está enseñando a uno ni en la universidad ni nada, nadie está haciendo posgrado sobre cómo planear, pensar o diseñar un laboratorio, pues no, ¿cierto? Eso nos toca a nosotros intentar comprender este asunto y compartirlo para ver qué otras expectativas o qué otros
hallazgos se encuentran pues compañeros, y por eso me parece importante también este espacio de los lunes con las artes, porque quizás alguno de ustedes ha pensado ya laboratorios específicos y hayan tenido este mismo problema o tengan, digamos, unas pistas sobre cómo afrontar esto, y todo eso nos va a servir a todos, ¿cierto? Justamente, digamos, como en este nuevo panorama, donde todo es laboratorio, pues también hay que definir hasta qué punto todo es laboratorio o puede ser simplemente un taller, que es lo mismo que yo he ido defendiendo también. Pues, ¿por qué no nos pensamos más bien un taller en lugar de un laboratorio? Si es para tal cosa, pues pensemos en un taller. Si es para tal otra, pues pensémonos esto que es workshop, que es como una especie de taller mezclado con experimentación, ¿cierto? Pero no, tampoco asumir como el asunto de que pues es como lo que está de moda y vamos a hacer laboratorios pues y al taller de siempre que hace el Ministerio de Cultura lo llamamos entonces ahora laboratorio y ya estamos pues actualizados, pues tampoco, ¿cierto? Tampoco es así como tan fácil. No sé si alguien más del público, Lorena, adelante. Sí, muy buenas tardes. Buenas Hola. tardes. Buenas tardes, Carlos. Gracias, profesora Sandra, por la invitación. Bueno, yo soy diseñadora, entonces estoy tratando de sumergirme en estos procesos de creación. Y ahí tengo una pregunta, si el laboratorio de creación puede a su vez, más que el fin último de un proyecto, puede considerarse como un mecanismo metodológico. Claro, desde el proceso de incertidumbre y encuentro que nos presenta, pero que si este a su vez, más que el fin de mi proyecto sea el crear un laboratorio, si la metodología puede estar basada en laboratorios, por ejemplo, de creación, y de este modo, ¿cuál sería para ti el alcance que tendrían estos laboratorios? Gracias, Lorena. A mí me parece eso fundamental. Mira, yo he tenido como esta discusión al tratar de nombrar como el laboratorio o tratar de ponerle como un nombre dentro de los procesos de investigación que hacemos, ¿cierto? Algunos dicen, no, es que el laboratorio es un campo práctico, ¿cierto? Y uno puede encontrar bibliografía sobre el laboratorio como campo práctico. En España, por ejemplo, la noción de laboratorio está muy, pero muy relacionada con experimentación. Entonces, es como el escenario donde tú, en España y en Estados Unidos, tú vas, empiezas a desarrollar un proyecto, tú te puedes ir una semana, vuelves a la semana y tienes que encontrar la mesa como estaba, porque es como ¿cierto? La continuidad de poder hacer, digamos eso, en un tiempo que no está ni siquiera establecido, que es lo que sucede, digamos, muchas veces en el NIC Resistor en Nueva York, que es un laboratorio de hackers. Entonces vos vas y están, digamos, ahí con arduinos, con makey, con raspberries, con un poco de vainas, ¿cierto? Y están ahí diseñando una aplicación, un artefacto tecnológico, se van y vuelven y encuentran todo tal cual es, obviamente empolvado, pero está ahí. Y esta otra, la que tú propones, es la que a mí me parece que podría servir. Es decir, el laboratorio como una experiencia metodológica, ¿cierto? Para un despliegue técnico específicamente. ¿Qué despliegue técnico? Pues el que quiera. ¿Ves? Es como, o sea, a ti no te deberían obligar a ver un laboratorio, por ejemplo. Yo tengo esa discusión yo doy clases en una carrera que se llama licenciatura en tecnología y hay unos laboratorios audiovisuales. Y todo el currículo está pensado como un taller. Entonces, el estudiante debe aprender a abrir Premiere. El estudiante debe aprender a importar y trabajar a través de secuencias, ¿cierto? Y yo di esa discusión en comité curricular. Yo dije, pero si esto se llama laboratorio audiovisual, yo debería estar trabajando es más sobre las estéticas de montaje y narrativas audiovisuales alrededor, digamos, del cine. Luego hay uno que es con video y luego uno que es con televisión, ¿ves? Y deberíamos estar experimentando con esa técnica específica, digamos, de laboratorio y mirar como proyecto final qué resulta de cada estudiante que está metido, digamos, en ese laboratorio. Ven, pero no se puede. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una institución de educación formal y nos dice que en la semana 8 hay que subir la primera nota parcial, en la 12 la segunda y en la 16 la tercera vez. Entonces, yo siento que entre yo lo pondría, digamos, como en este orden. Un laboratorio te permite experimentar, ¿cierto? Con la técnica,
y que puede servir como un ejercicio metodológico para desplegar, digamos, unas intenciones creativas posteriores. Yo lo vería, digamos, como en esa línea. Muchas gracias. Por ejemplo, en este caso, digamos, yo lo estoy revisando en torno a cómo se generan procesos de diálogos, digamos, con un enfoque social de cómo se acercan, en mi caso puntuales son los museos con comunidades que están invisibilizadas, ¿sí? Ujú. En este punto, digamos, ese proceso creativo o de creación final pueden ser esos procesos de representación que yo quiero lograr con ellos, saber qué está pasando, cómo se ven, ¿sí? Y allí la técnica sería como ese pretexto para poder encontrar ese diálogo entre los actores. ¿Sí estaría en lo correcto? Yo lo que siento, Lorena, es que, digamos, si estás buscando un diálogo, hay que buscar el diálogo y las formas, digamos, de dar cuenta de ese diálogo, ¿cierto? O sea, la técnica tiene que dar cuenta de ese diálogo. Y en lugar, digamos, de proponerse unos elementos de representación, el diálogo, en el mismo diálogo, vas a encontrar esos propios elementos donde ya tú vas a poder o dar con un lugar de la técnica específico o vas a hallar esa técnica o te vas a tener que inventar algo para dar cuenta de esos diálogos. Ahí es donde yo creo que, que funciona, digamos, el asunto del laboratorio. Porque lo otro sería como ya una suerte, digamos, de ejercicio más como de trabajos con artistas que puedan servir como de mediadores entre unos sentires, entre unas realidades, entre los juegos que propone el arte, que son las reglas de la cultura, y proponer, digamos, ya como una especie de expansión sobre eso. Por eso yo siento que también es muy importante saber los límites del laboratorio, ¿cierto? O sea, saber hasta dónde me sirve un laboratorio y hasta dónde tengo que recurrir a otra, porque o sea, vuelvo y hago la crítica, digamos, al laboratorio. No es que esto nos esté salvando a nosotros en el campo de lo contemporáneo, ¿cierto? No, que se puso de moda y que hay una configuración colectiva donde todo el mundo está pensando en hacer laboratorio y en encontrar soluciones colectivas, en explorar, digamos, esto de las inteligencias colectivas, de proponer como este asunto de la resignificación del vínculo social con el otro, mediado a partir de un saber y no de la apariencia de lo que implica el otro. Pues sí, yo sí creo en eso, pero también tampoco lo veo como, pucha, apareció el laboratorio aquí como la salvación a todos los procesos de abrir. Yo creo que uno también tiene que ser muy crítico con eso y creo que las preguntas que tú haces y cuando estás intentando proponer, digamos, el diseño de un laboratorio, ten en cuenta esto, hasta dónde te sirve el laboratorio y hasta dónde no. Porque quizás para lo que te vaya a servir el laboratorio puede ser como en esa suerte de diálogo y de buscar algo que te ayude, digamos, como a representar ese diálogo, puedas encontrar tú el insumo para realmente poder mediar o crear un dispositivo de mediación cultural, social, educativa, no sé, entre el museo y esas poblaciones o sí, esas poblaciones con las que trabajas. ¿Ves? Pero no es el laboratorio, eres tú quien lo ubica. ¿Ves? O quizás dentro de esa experiencia de laboratorio salga el chispazo de una persona que diga, no, yo puedo resolver eso, ¿cierto? Y te lo resuelva y lo que haces es hallar justamente el proyecto, hallas la obra, hallas el artefacto o hallas, digamos, la experiencia en ese laboratorio. A eso es lo que hay que estar como muy atento, es porque puede ocurrir el chispazo o luego termina el laboratorio y tu reflexión te lleve como diseñadora, digamos en este caso, a plantear un ejercicio alrededor de eso. Muchas gracias, Carlos. Ok. No sé si hayan más preguntas. Creo que no hay más. No, yo espero terminar rápido como de escribir ese artículo y se los hago llegar. Por favor, Carlitos. Para que Estaríamos sigamos muy conversando agradecidos. sobre esto. Claro que sí. Pues nada, Carlos, muchísimas gracias por este espacio y por esta conversación tan valiosa. A las personas que están aquí presentes también muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Vamos a tener una invitada muy especial que le dará continuidad un poco a la idea de laboratorios vivos.
¿sí? En el marco de entender las paces o lo que conocemos pues como la paz, y que cuando la propone en plural pues me parece súper interesante. Así que bueno, pues muchas gracias a todos, a Carlos principalmente por este espacio y por esta invitación, por haberla aceptado y haber compartido con nosotros, y estaremos muy atentos a tus publicaciones y a los avances del proyecto. Muchas gracias.